¿Cómo están? Bienvenidos a Tolerancia Cero. Mónica Rincón, hola. Macarena Lescornet. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y felicitaciones, Fernando. Motivos futbolísticos no te faltan. Ya vamos a hablar de eso en el minuto de confianza. Vamos a hablar de eso en el minuto de confianza. ¿Qué pasa, ¿Qué tal? Fernando? Ya. Todo bien, pues. A ver, parte de la campaña de segunda vuelta hoy día. ¿Cómo están viendo las cosas, muchachos? Está compleja la... O sea, vamos a ver. Lamentable que no tengamos encuesta. Yo vuelvo a poner ese punto, esto de infantilizar el electorado y no permitirle tener encuestas, increíble. Hoy día podían sí, pero de aquí vamos a tener 2 semanas en que puede pasar de todo, digamos. O sea, ya ha habido elecciones... No, y en elecciones recientes en otras partes del mundo. El caso alemán, el más emblemático, se dio vuelta en 3 días antes de la elección. O sea, puede pasar de todo. Además, en una encuesta, en una campaña que está tan ligada a la emocionalidad, tan ligado a lo moral que más que lo político, y que todo es superlativo, todo es una cruzada, me da la impresión que hace que sea todo aún más agotador. Digamos, yo creo que las próximas 2 semanas vienen una en que se van a tirar todos los cartuchos sobre la mesa por ambos lados. Ya estamos empezando a ver muchos juegos sucios a ratos por fake news, inventar y todo. Y yo creo que eso los hace también, le agrega no solamente cuota de nerviosismo a quienes somos testigos de la campaña, sino a los mismos candidatos, que yo creo que algunas de las decisiones que están tomando muestran mucho menos planificación y más día a día. Por ejemplo, el caso de París y el hecho de que tengamos a 2 candidatos yendo a legitimar a una persona completamente... Bueno, por ahora tenemos a uno nomás, el otro está como... Pero ya había dicho que sí, ahora lo está dudando. ¿No? Pero ya el hecho que estemos discutiendo, que se tengan que ir y que sea un hecho político, ya me parece que demuestra que esta campaña tiene poca de estrategia. Mónica. Yo voy a opinar de eso en mi minuto de confianza, así que lo dejo de lado, pero hoy día empezó la campaña en televisión, la propaganda electoral. Creo que es un hito importante, así como también lo van a hacer los debates. Al menos lo que vi me parece es que Boric optó se bajó del árbol, estaba en la imagen es en la cancha, en los negocios, con la gente, menos cine, como decía alguien, más calle. Tocó el tema también de la corrupción, aunque yo creo que es un tema todavía bastante pendiente de explotar y que a él, dentro de los temas de delincuencia, porque para mí la corrupción es delincuencia, no sé si alguien tendrá otra opinión, es un tema que podría explotar con mucha mayor fuerza que el tema de la seguridad, que también aparece hablando de corrupción, aparece hablando de 500.000 pesos de sueldo mínimo, mete la franja ciudadana, que es la de los aportes, y compara programáticamente lo suyo y dice Boric y un tic, el otro con un signo rojo. No sé si es tan buena idea decirle el otro en vez de nombrarlo. Aparece el nombre en todo caso, pero la voz no lo nombra. Seguridad habla también entonces, y ahí no habla de refundar Carabineros, habla de reforma a Carabineros, y aparece Isquia Siches como una tremenda figura. Yo creo que van a venir, me da la impresión de que van a venir un par de nombres nuevos más en la campaña de Gabriel Boric. Ahora, Kast enfocó en lo que fue su fortaleza, que es la noche del triunfo y su discurso. Eso fue hoy día el capítulo, eso fue lo fundamental. Después aparece él como taquillero con lentes de sol antes de salir a hacer el discurso, se saca el pin del Partido Republicano y lo deja, habla de violencia, también uno de sus puntos fuertes, y sé que los próximos días lo que va a hacer es temático. Cada día un tema con las propuestas de ese tema. Así va a ser en el fondo los próximos días. Y creo que esta campaña definitivamente se va a jugar en la capacidad de movilizar. No creo que haya tanta gente más que convencer, sino que lo definitivo va a ser cuánto logran los candidatos convencer de ir a votar a los que ya están por él. Déjame hacerles una pregunta respecto de una cosa que tú sugieres ahí, Mónica. En ambas candidaturas, muchos partidos y muchas instituciones han señalado que ellos no van a integrar un eventual gobierno de Kast o de Boric, que prefieren, en algunos incluso han planteado que van a ser oposición, pero que eventualmente le dan el beneficio de votar. Ser oposición de quién, claro, digamos. de votar por ellos en esta segunda vuelta. Más aún, dicen que sí están dispuestos a conversar pasajes específicos de sus programas. Ahora, ¿cómo tú de alguna forma puedes garantizar a la gente que le vas a pedir que vote por alguien que eventualmente esos programas o esos cambios que se van a hacer efectivamente se van a ejecutar si tú has dicho a priori que no vas a estar ahí? Normalmente uno lo hace eso cuando integra un gobierno
y tú tienes ministros o tienes personas que se encargan de monitorizar y estar atentos a las cosas que están pasando y a ver si los cambios efectivamente se producen. Pero esto de proponer cambios, pero no integrarse ni hacer nada al respecto, ¿cuál es la viabilidad de que eso eventualmente pueda no ser nada más que, ya, listo, están todos, mira, todas las cosas cambiadas acá y el momento en que llegan las personas a la moneda, bueno, sale lo natural y la esencia, pero llana, de esas personas? Yo creo que tú tocas un tema fundamental de esta campaña que yo creo que ha estado más bien ausente y espero que estas 2 semanas sí se vea un poco más clara, que es la gobernabilidad que pueden ofrecer los dos candidatos y que los cambios que tú estás prometiendo tengan la fuerza para llevarlo a cabo. A Prueba de Dignidad tiene, si entiendo bien, 28 diputados, 155 y 3 senadores de 50. O sea, tienen que dar unas señales, a mi juicio, un poco más explícitas de cómo, con qué tipo de alianzas, quiénes van a integrar ese gobierno, qué tipo de acuerdos parlamentarios van a haber. Y lo mismo vale para José Antonio Kast, quizás con menos dramatismo, porque ahí probablemente la unión con Renovación Nacional y la UDI va a ser más natural, pero también creo que podría dar señales bastante más explícitas en esa línea. A mí me llama la atención, por ejemplo, el hecho que, porque es muy distinta, o sea, la primera vuelta, la segunda vuelta, me llama la atención que en el discurso no esté incorporado el hecho de que ya sabemos cómo va a estar integrado el próximo Congreso, que para mí eso es una cosa clave. Porque es desmovilizador, pues. Hacer énfasis en eso es súper desmovilizador para que la gente vaya a votar. Yo creo que por eso no lo hacen. No, pero digo, en la estrategia que tú planteas, por ejemplo, en cómo se están moviendo las fuerzas actuales en el Congreso, considerando que por ejemplo, en el caso del bloque de centro-izquierda, si eventualmente se cumplen las encuestas y Gabriel Boric llega a ser presidente en marzo, el Congreso que le va a tocar va a ser mucho más complejo del que tienen ahora. Y me llama mucho la atención que estén tomando decisiones políticas como si siguieran siendo oposición de aquí para adelante. Por ejemplo, el caso del corto retiro. Que no cerraran la opción, el cerrojo famoso, que no hubiera más. Es decir, dejan la oportunidad para que el gobierno de Gabriel Boric a partir del 12 de marzo sea aún más ingobernable y que la derecha le cobre la cuenta. Y sabemos que ahí está Pamela Giles, cuyas relaciones con Gabriel Boric no son de lo más lindas y que se la va a cobrar. Me extraña que no haya una estrategia, ya no de decir la población, pero que no haya una estrategia política que demuestre que ya están pensando en dotar de gobernabilidad al gobierno que viene. Es muy diferente, por supuesto, una segunda vuelta, cuando tú sabes que vas a tener un Congreso favorable, a un Congreso que no, incluso en las concesiones que das a tu programa. Hay un montón de cosas que hasta antes de la primera vuelta tú las podías postular porque eran factibles. Hoy los programas, sabemos que gran parte de sus problemas son inviables. Por lo tanto, tu negociación, más que ser obtuso, maximalista, tienes mucho más que otorgar. Por lo tanto, las opciones de dotar a tu base de muchísimas más cartas, entregarle lo que tú estás diciendo, muchas más cosas, ¿para qué te empecinas con algunos puntos que no son viables? Pero yo creo que eso es lo que tú empiezas a hacer el día después de la elección, porque si no es bastante poco movilizador, porque yo insisto, esta elección se va a jugar en la capacidad de movilizar, no necesariamente, no solo de convencer, sino de movilizar, vayan a votar. Y en ese sentido, si tú ya le empiezas a decir, todas estas son las cosas que no podemos hacer, lo cual sería un acto de realismo, y incluso pero digo, también... No decirlo para afuera, sí, pero ¿a quién tú atraes a tu equipo? Sí, pero es que si tú estás haciendo eso, públicamente estás desmovilizando a la gente, estoy hablando de izquierda y derecha, estoy hablando de los dos candidatos. Otra cosa es que tú empieces a incorporar y a conversar puertas adentro con quién vas a negociar y cómo lo vas a hacer. Pero probablemente eso también tiene más sentido hacerlo público de cara a una vez que ya ganaste, pues si no también pones en riesgo en una elección que no sabes cuánta distancia va a haber entre uno y otro candidato. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Y lo otro que yo quería decir es que fueron 2 muy buenas semanas para Gabriel Boric, 2 malas semanas para ¿cómo se llama? José Antonio Kast, aunque sí logra un gesto de Lavín que no logró Sichel jamás, también uno de Evelyn Matei que tampoco logró jamás Sichel, y logra Codina, Carter, Evelyn Matei, que es una buena figura que parte estoy hablando todo políticamente en gira. Pero Boric logra ordenar a la exconcertación, recibe a Isquia, Sichel también la recibe dejando el colegio médico, mientras Kast recibe a Paula Daza con permiso sin goce de sueldo, después se va. Y lo otro es que tiene a desbordes, Lavín está de lejos, Sichel le da el peor apoyo que le podría haber dado, mejor que no hubiera hecho nada, porque estoy hablando desde el punto de vista táctico, súper complejo, y Briones,
Hoy día dijo José Antonio Kast que se había incorporado con sus equipos al comando. Eso no es así. De hecho, el voto político que hace Evópoli pone énfasis en temas de derechos humanos y dice que dan apoyo electoral, pero sin estar en el comando, sin estar en la campaña y tampoco en un eventual gobierno. Así que Briones no está en el comando y no está haciendo campaña por Kast, sino que Evópoli está haciendo en contra de Boric, digamos. Interesante lo que dice. Yo creo que Boric tuvo, o sea, en fin, la sensación ambiente del domingo de la elección fue que Kast andaba mejor y después las 2 semanas siguientes Boric logró revertirlo. Y es interesante lo que ha hecho Boric porque uno lo puede mirar de dos maneras, ¿no? Ha tenido un cambio discursivo muy brusco. Hoy día hablando de migración realmente parecía Álvaro Velorio hablando, que es el jefe de migración de este gobierno, migración ordenada y regular, pero aparentemente ha tenido éxito. Uno podría decir, mire, con ese vuelco tan brusco el registro va a tener que pagar costos y hasta aquí no lo ha pagado, lo que habla muy bien de su habilidad, de su flexibilidad. Yo no sé cuánta convicción y cuánto oportunismo hay, supongo que de las dos como todo en la vida. Pero los dos han corrido al centro. Sin duda, pero yo creo que Boric más. Sí, yo creo que Boric más y ha tenido éxito. Porque siempre hace matices, siempre es con matices. Ya, pero, sí. A ver, pero hay algo que es común a los dos, que es esta cosa que se ha transformado ya en una serie de Netflix, que es el apoyo de los votantes de Franco Parisi. No puedo hablar de eso. Y que a mí me parece que ahí hay una situación que es cualitativamente inaceptable a mi modo de ver. Si es que hay algo que ha cambiado en política es que la persona que es el candidato no manda los votos para nada a una determinada cosa. Así que en vez de hablarle a Parisi, que perdió y salió tercero, le hablan a la gente de Parisi y directamente hablar, yo te hablo a ti, votante de Parisi, yo te ofrezco, ok. Pero ir a tratar de negociar, quién sabe qué cosa, además de formas raras, furtivas, extrañas, no sé si voy a ir al programa, sí voy a ir, viajé a Washington, no sé si me encontré o no me encontré, o lo llamé o no lo llamé. Ahora me parece, que no, claro que no, dijo que no. Pero está bien, pero me parece a mí de una situación indigna de lo que corresponde con una masa votante a la cual tú tienes que hablar. Y además que también tácticamente, cuando tú transformas a Parisi en tu interlocutor, lo legitimas políticamente. Y estamos hablando de un tipo que se puede transformar en una fuerza política en los próximos 4 años con una bancada, porque alguien puede decir, bueno, ya lo era, ahora tiene una bancada. Es decir, incluso tácticamente para cualquiera de los dos, es un error gigantesco. Es decir, si es lo que querían, eran ir por ese voto, programáticamente puedes hablarle a tu votante. Otra cosa es que transformes en un interlocutor legítimo a un tipo tan cuestionado como Parisi. Y eso me parece que es un error gigantesco. Pero Franco Parisi, un artista para administrar. No, pero es que por favor se lo están poniendo arriba de la mesa. Yo lo que decía Daniel, yo creo que estaba buscando lo que tú decías, te encuentro razón. Yo creo que en el tono se ha corrido más Boric. Pero en la cantidad de propuestas las que ha tenido que abandonar, es posible. Kast. Entonces son como una mezcla, uno en el tono y el otro en las propuestas concretas. Vamos a hacer una pequeña pausa y después volvemos con Silvia Izaguirre, que es parte del comando sobre la base económica y medioambiental de José Antonio Kast.
Estamos de vuelta y ya con nuestra primera invitada, Silvia Izaguirre. Bueno, Silvia, estás en el comando de José Antonio Kast y estás, entiendo, y quiero que nos cuentes un poquitito de eso, viendo las áreas que a ti te interesan y que tú sabes, economía y medio ambiente, entiendo. A ver, estoy participando en la mesa de medio ambiente y en la mesa de economía. Yo no soy economista, estudié filosofía. Así que me invitaron a participar en la mesa de economía. Al principio me sorprendió porque nunca ningún candidato me había invitado a ser parte del equipo macroeconómico, pero la verdad que ha sido súper interesante, porque cuando uno hace un programa de gobierno y cuando haces el plan económico, tomas decisiones que tienen que ver con bienestar social. Y ahí, muchas veces, en Chile por lo menos, se toman miradas muy sectoriales, muy restringidas desde el punto de vista de la economía, por ejemplo, netamente, o en el sector sectorial desde la salud, netamente, de los médicos. Y acá es una invitación a ser mucho más humanista este programa, tener una mirada más integral, más multidisciplinaria, construir un diagnóstico un poco distinto también. Voy a poner comillas. Antes voto por el Frente Amplio. Dijiste en Twitter cuando te propusieron apoyar a Kast. Antes voto por el Frente Amplio que apoyar a Kast. ¿Qué pasó? A ver, no es que me propusieron apoyar a Kast y yo dije eso. Eso tiene que ver con la candidatura a convencional constituyente. No. A ver. Un seguidor te pone, me sigues, te sigo. Kast presidente. Y tu respuesta es, antes voto por el Frente Amplio. Claro, pero eso fue durante la campaña de convencional constituyente. Está bien, pero en enero. frente a la opción de que Kast fuera presidente, apoyarlo, tú dijiste antes votó por el Frente Amplio. Sí. ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas en Chile desde entonces. A ver, yo soy una persona que ha tenido siempre su domicilio, yo siento que en el centro, vengo desde el Partido Ciudadanos apoyando a Andrés Velasco, tuvimos diferencias, ¿verdad? Nos creamos un nuevo movimiento que es Movimiento Sumamos, que apoya a Sebastián Sichel, fuimos a una primaria con la centroderecha, tengo una distancia tremenda con el Partido Republicano, que para nadie es desconocida. Tuve un conflicto, de hecho, con Teresa Marinovich. Tengo una enorme distancia con el Partido Republicano. Ya estás apoyando al candidato del Partido Republicano. Y estoy apoyando al candidato republicano, porque la distancia que tengo, te voy a decir más, Mónica, la distancia que tengo con el Frente Amplio, con algunos miembros del Frente Amplio, como el Partido Liberal, que se fue del Frente Amplio, Vlado Mirosevich, con Pablo Vidal, con Gonzalo Vinter, a veces es menos grande que la que puedo tener con el Partido Republicano. Pero con el Partido Comunista tengo una diferencia insalvable, infinita. Y te lo pregunto al revés, ¿qué tienes en común con José Antonio Kast, que por ejemplo plantea, todavía no nos falta conocer el programa, pero plantea cerrar Flaxo, tú eres una académica, plantea tener un representante en las universidades, un representante del gobierno, plantea en su programa que Venezuela controle sus fronteras? Yo puedo leer todo textual del programa, plantea volver a usar la escopeta antidisturbios, eliminar los recursos de expulsión judiciales, que en el fondo, para que no puedan los migrantes usar esos recursos judiciales, cerrar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que tienes en común con José Antonio Kast? A ver, con el Partido Republicano y con José Antonio Kast tengo muchas más diferencias que cosas en común. Con el Partido del Frente Amplio y con el Partido Comunista tengo aún más diferencias que con José Antonio Kast. El mal menor, dices. A ver, hoy día en Chile tenemos dos alternativas que salieron a segunda vuelta. Yo lo he dicho públicamente en mis columnas. Ninguna de estas dos alternativas era mi alternativa de primera vuelta. Ya, pero tengo distancias enormes. ¿Es el mal menor? Eso, para mí, sí. Para mí, sí. Pero Silvia, totalmente si es el mal menor, o sea, ese es el mal menor y están todas esas cosas que dice Mónica, pero incluso, por ejemplo, Sergio Verdugo, que es consejero de Horizontal, abogado constitucionalista, él enumeró una serie de cosas: trabajo forzado por los presos, reemplazo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ampliación inaceptable facultad de un estado de emergencia, rechazo al matrimonio igualitario, del cual tú has sido una ferviente defensora, por ejemplo, eliminación del Ministerio de la Mujer, ahora lo enmendaron, pero eso era lo que se proponía cuando tú aceptaste. Y él, por ejemplo, él dice, para mí todo esto es inaceptable para que yo pueda dar un apoyo. Entre el mal menor y eso, hay también la opción de decir, ¿sabes qué? Eventualmente apoyo, pero en una segunda línea. Tú decidiste estar en la primera línea con Kast, y eso es lo que llama la atención, de hablar del mal menor y sumarte y ser encargada de
o están en la mesa, como tú dices, de economía y medio ambiente. A ver, es involucrarse, es compartir un proyecto político. Tú puedes votar también nulo y blanco, ¿verdad? Sí, absolutamente. Soy equidistante. Para mí las dos alternativas que tenemos hoy día frente a Chile no me son indiferentes. Creo que la alternativa de Kast es mejor que la alternativa del Frente Amplio con un accionista mayoritario que es el Partido Comunista y con ese programa que tiene, porque yo juzgo también los programas. Todos los puntos que tú nombraste me son absolutamente ajenos y distantes, pero a mí me invitaron a colaborar en una alternativa que creo que es mejor y me invitaron a colaborar en un programa para mejorarlo y hemos tenido una recepción enorme. Cambiamos el programa económico de una forma bien importante en temas medioambientales que a mí me preocupa muchísimo y yo no estaba en absoluto de acuerdo con esos programas. Lo logramos cambiar enormemente. No he estado en la primera línea, no soy la coordinadora de la mesa, me invitaron a colaborar y bueno, la prensa, digamos, relució mi nombre mucho más que otros que están también participando, ¿verdad? Pero yo sí acepté la invitación a contribuir a mejorar estos programas en las líneas que a mí me parecen que tenemos que avanzar, que es reconocer el cambio climático y hacer todo lo posible en este país para poder mitigar y adaptarnos a los nuevos cambios que vienen y en materia económica tener un programa que cuadre, que se haga cargo de las necesidades de las personas con justicia intergeneracional, que es algo que no hace el programa de Gabriel Boric, ¿verdad? Y con un cuidado del medio ambiente. Dile, Silvia, ya que tú lo mencionaste, ¿el cambio climático es algo que tú sientes que puede abordarse mejor, tal como tú lo tienes concebido, desde una candidatura como la de José Antonio Kast o cualquier otra? No necesariamente Gabriel Boric, pero ya, si queremos poner a alguien opuesto a Gabriel Boric. Pero mi duda tiene que ver con que ha habido en algunos momentos dudas sobre si es que José Antonio lo ha tratado de corregir en algún momento dado, pero sobre si José Antonio cree firmemente o no en que hay que abordar el calentamiento climático con las medidas que básicamente los países más atentos al respecto están haciendo. Mira, te respondo. En el programa de José Antonio Kast no se dudaba del cambio climático. Sí se ponía en duda la acción del hombre en el cambio climático. Creo que es una diferencia importante y yo no la comparto y eso se cambió. Ahora, si tú te vas a las medidas, ¿verdad? Y el programa de Gabriel Boric, por el contrario, hacía muchísimo énfasis en el tema del cambio climático. Y sin embargo, cuando tú vas a analizar las medidas, si tú quieres enfrentar de verdad el cambio climático, ese desafío es de tal envergadura que es imposible que el Estado lo haga solo. Tú requieres la colaboración de todos, del sector privado enormemente, sobre todo con las demandas que tenemos en el área social, donde el Estado tiene que intervenir mucho y tenemos una deuda fiscal enorme que estamos apretados. Tú requieres la intervención del sector privado para cambiar nuestra matriz energética, para toda la infraestructura hídrica que se requiere para el país, para abordar la sequía. Y en el programa de Gabriel Boric, si tú te fijas bien, es un programa que no incluye al sector privado o es muy reticente a incluir al sector privado. Y si tú ves, por ejemplo, lo que es agua en su programa, él aborda el problema del agua a partir de la institucionalidad, que es muy importante, que hay que cambiar. Lo aborda también desde la eficiencia, pero prácticamente no menciona la infraestructura hídrica, que es lo único que te va a permitir aumentar la oferta hídrica en el país para abordarlo. Y en este programa de José Antonio Kast, nosotros hemos puesto un enorme énfasis en lo que es inversión en infraestructura pública, para abordar el tema del cambio climático, que es transitar de forma mucho más rápida en cambio de la matriz energética para eliminar las emisiones de CO2 lo antes posible y para las infraestructuras que tienen que ver con la escasez hídrica, que es algo que está matando a nuestro país. ¿Ya no va lo de la rebaja de impuestos, si es que entiendo bien? No va la rebaja de impuestos. Mira, en la mesa lo conversamos mucho, había consenso de que los impuestos a las empresas en Chile, en comparación con los países OCDE, están por sobre y eso nos hace perder competitividad. Pero dado el escenario en que nos enfrentamos post pandemia, con necesidades sociales urgentes que atender, ¿verdad? Con una déficit fiscal importante y donde el Estado va a estar constreñido en los próximos años, es imposible, siendo responsables, pensar en una rebaja tributaria en el corto plazo. Si logramos
Pero no baja nada, no van a bajar nada los impuestos a las empresas, se mantienen en 27%. Se mantiene en 27%. ¿Y el IVA se mantiene en 19%? Se mantiene en 19%. ¿Y qué tan pertinente te parece el discurso que tiene mucho José Antonio Kast de eliminar la grasa del Estado como si fuera algo muy fácil, muy directo, muy simple? Que algo sobre lo que él vuelve una y otra vez, ¿no? A ver, para nosotros es súper importante que el Estado efectivamente esté al servicio de las personas y no esté capturado por los partidos políticos, ya sean de izquierda y de derecha. Eso lo hemos escuchado mucho durante años. Yo sé que sí, y ha habido poca voluntad política para cambiar eso. Hay dificultades técnicas y también hay... Cuando tú llegas al poder ya quieres que te sirva a ti mismo, ¿verdad? En vez de servir a otros. Por lo tanto, acá sí hay un tremendo esfuerzo y entendemos que para poder satisfacer las necesidades de la gente no basta solamente recursos, no basta solamente crecimiento, productividad, inversión. Se requiere un Estado que esté al servicio de las personas, tratándolas de forma correcta, entregando servicios de calidad y de forma oportuna. Y para eso es fundamental la profesionalización del empleado público. Para eso es importante reducir la burocracia, para eso es importante la digitalización. Creemos que es súper importante y además la evaluación de los programas donde sabemos que hay mucha captura política y que hay que hacer un esfuerzo por reducir esa captura y que devolver esos recursos a los ciudadanos a través de servicios. Oye, es difícil, pero hay la voluntad de hacerlo, cosa que en otros gobiernos no ha habido tanta. Pero es que sobre eso te voy a preguntar. Este gobierno, el gobierno del presidente Piñera, tanto en el primero como sobre todo en el segundo, pero decía eso casi a la pata, casi podría haber, tú podrías haber sido citada en la campaña que hizo sobre exactamente lo que había que hacer y tenía a todo Chile Vamos, tenía a partidos políticos, entonces José Antonio Kast no era opositor. ¿Por qué razón ahora se va a poder hacer? A ver, esa es una pregunta que se debería hacer al presidente Piñera, porque usted no lo hizo, ¿verdad? Sí. Obviamente. Es verdad. Obviamente, pero te tengo a ti. Pero me tienes a mí, ¿verdad? Y yo te voy a tener que tratar de responder. ¿Por qué ustedes van a poder, ya que no pudo? Mira, yo creo que en esto, para ser bien honesta, yo creo que ha faltado voluntad política, ¿ya? De los gobiernos anteriores, pero cuando tú llegas al poder, quieres usar el poder, y a veces ocupas el poder para beneficiar a tu propio sector. Entonces yo creo que ha faltado voluntad política, que es algo que espero que el nuevo candidato, y sí creo que lo va a hacer, ¿verdad?, tenga esa voluntad política porque ha sido súper enfático en este punto. Y lo segundo es que también cuando tú haces este tipo de reformas, pisas intereses. Y tienes que solucionar esos intereses y a veces no son tan fáciles de solucionar. Entonces, yo creo que en la parte de cómo lidias con los intereses es una parte difícil que uno no puede estar prometiendo que lo vas a poder lograr un 100%, porque tienes que llegar a esos equilibrios. Pero en la parte de voluntad política no me cabe la menor duda que acá sí hay realmente una voluntad de hacer estos cambios. El programa original de José Antonio Kast tendía a decir, tenía más o menos este discurso. El discurso del malestar es algo así como un invento de la izquierda. No es verdad que haya malestar en Chile. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? ¿La matizarías? ¿La corregirías? ¿Te parece que el malestar que habría surgido en octubre del 2019 es real, es pertinente, efectivo o no es tan así? Estoy absolutamente en desacuerdo con esa frase. Creo que existe un malestar, profundo y ese malestar profundo creo que no se deja reducir a un único factor, que es lo que ha tratado muchas veces de hacer la izquierda. Creo que es multifactorial, tiene que ver con los abusos del Estado, del sector privado, de los empresarios, tiene que ver con un hastío de esperar que el Estado y la política respondan a sus necesidades, creo que tiene que ver con las desigualdades, las injusticias territoriales, creo que tiene múltiples factores y que por lo tanto no existe una sola solución a ese problema, pero creo que es totalmente real. Silvia, una cosa que me gustaría como despejar si siguen o no en el programa, si no siguen las podemos pasar más rápido. Lo primero, se planteaba en el programa original eliminar el pago de contribuciones y del impuesto a la herencia, que son los que gravan a gente con más recursos. No decía algunos, eliminar el pago de contribuciones y el impuesto a la herencia. ¿Sigue? No. Ya. A ver, espérense un poco. Yo quiero decir que el programa se va a publicar el martes en la mañana. Pero para que tengamos algunas orientaciones. Otro programa parece. Hasta ahora, eso no va. No va. ¿Ya? Okay. Puede pasar algo mañana, no sé, pero hasta ahora no va. Bueno, quién sabe. Después dice que se va a eliminar, dentro de las cosas para achicar el Estado, dice que se va a eliminar el gasto político electoral. O sea, no habría financiamiento público electoral. Yo no estoy en la comisión de gasto electoral, no te puedo responder esa pregunta. No, pero esto sería
tiene que ver con las medidas económicas de disminuir el Estado. ¿Te parecería acertado eliminar el financiamiento público? ¿A las campañas políticas? Yo creo que no. Ya, ok. Sí puedes revisar los montos, pero no... Sí, pero aquí habla de eliminar. Exacto. Lo otro, se dice que se va a eliminar el 10% de los funcionarios públicos. José Antonio Caz hablaba de echar a 30.000 funcionarios públicos, él habla de operadores políticos, pero si vemos el 10% de funcionarios públicos son como 100.000. ¿Cuántos van a echar? En la comisión que yo estoy no se ha hablado de despedir, sí se ha hablado de modernizar el Estado y de hacerlo más eficiente, pero no ha habido un número en el cual tú tengas que decir que vas a reducir. Lo otro que llama mucho la atención es en todo caso te puedo decir que el Estado en los últimos 10 años ha crecido enormemente el número de personas y la verdad es que la eficiencia no ha sido tal. Llama la atención respecto de pensiones, que sí es un área económica, dice que la mejor forma para mejorar las pensiones es postergar la edad de jubilación, por lo cual el Estado debiera promover el trabajo de los adultos mayores con incentivos. Esa es la mejor forma que tienen de mejorar las pensiones. Y segundo, la otra idea, hablan de una hipoteca reversible como una idea, la idea 296, que la gente para recibir más plata hipoteque su casa y con eso le empiecen a dar más plata para su jubilación y que la familia, si tiene recursos, pague eso que la persona recibió y si no pierde la casa. De verdad le vamos a decir a los chilenos que la mejor forma de mejorar las pensiones es, uno, trabajando más años de los que ya trabajan, no me refiero al tema de las mujeres, sino que se plantea como general, y segundo, perdiendo su casa, que tal vez es el bien más importante. En materia de pensiones hay grandes anuncios que hacer. ¿Esto va? No. Se plantea... Se eliminó la hipoteca reversible. Bueno, la hipoteca reversible la verdad es que es una medida que se está utilizando muchísimo en Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados, pero no va en este programa. Ya, se eliminó también. Lo que hay sí es un plan universal, o sea, un plan de pensión universal para el 80% de los jubilados de menores ingresos, que se financia con rentas generales, como un pilar solidario, ¿verdad? Y para mejorar las pensiones, tú tienes que mejorar salarios, y tenemos un plan potente para mejorar salarios. Tienes que mejorar las lagunas. Cuando tú tienes muchas lagunas y no has impuesto lo suficiente, se te reduce tu masa, ¿verdad?, para poder tener una mejor pensión en el futuro. Así que tenemos un plan para reducir las lagunas y se aumenta la cotización individual, se perfecciona el sistema de los actores que entran a la administración. ¿Las AFP siguen existiendo? En las AFP siguen existiendo, pero siguen existiendo con otros actores también adicionales, y la idea es mejorar el sistema, que haya más actores y que las personas puedan elegir quiénes administren sus pensiones. Incluso se les da la posibilidad de que las mismas personas administren su pensión en un porcentaje, porque hay hoy día nuevos instrumentos que te permiten hacer eso. Silvia, y una última duda, porque usted habla mucho de la incerteza jurídica que crearía un gobierno de Gabriel Boric. Y hablando de certeza jurídica, se pone en el programa de José Antonio Caz que la Constitución y las leyes chilenas deben tener precedencia sobre pactos o tratados internacionales aprobados y ratificados por Chile. Esto dentro del concepto de supremacía soberana. Como si todo, o sea, si los tratados internacionales, si los pactos que suscribimos van por sobre la Constitución y las leyes chilenas. Es como algo básico del derecho internacional. Entonces, ¿cómo la Constitución chilena y las leyes chilenas van a ir por sobre, por ejemplo, no sé, el Pacto de San José de Costa Rica, los tratados de derechos humanos, los tratados comerciales incluso? O sea, al final se tienen que supeditar la normativa nacional a estas grandes normas internacionales. ¿Se va a mantener esto de la supremacía soberana? Porque tiene que ver con la incerteza jurídica e inversión. Yo no soy abogada, ¿ya? Lo que entiendo es que los tratados internacionales, para tener rango constitucional, ¿verdad?, tienen que tener un nivel de aprobación en el Congreso igual a lo que exige la aprobación de las normas constitucionales. Por lo tanto, tú tienes tratados internacionales con distinto nivel de rango. Unos tienen rango constitucional, otros tienen rango de ley, otros tienen, por lo tanto, tienes distintos tipos de rango. Y lo que sí es que los tratados internacionales tienen que, si tú los apruebas con rango constitucional, tienen que conversar con la Constitución y tienes que hacer entonces las modificaciones pertinentes a la Constitución, a las leyes o a las normas, ¿verdad?, que rigen ese ámbito. Y en ese sentido no se sigue lo que dice. Tampoco iría entonces lo que dices tú, y creo que es súper importante. O sea, tampoco iría lo de la supremacía soberana. Exacto, y súper importante lo que dices tú, Mónica, porque uno de los puntos importantes me parece a mí en certeza jurídica, porque tú puedes hacer un montón de reformas para atraer mayor inversión, crecimiento, productividad, y con eso, ¿verdad?, buscar ampliar la oferta laboral y mejorar los salarios.
pero si tú no tienes certeza jurídica, por más que tengas incentivos y ofertas y buenas políticas, no vas a atraer inversión. Y ahí a mí me parece que, por ejemplo, Gabriel Boric comete un error tremendo al decir que el derecho de la propiedad privada es exactamente igual que el derecho a la habitación, y por lo tanto, como tú te tomas un terreno, ese derecho al estar viviendo en un terreno tomado tiene exactamente la misma validez que el dueño de la propiedad. Ahí tú rompes la certeza jurídica respecto de la inversión y tiene repercusiones enormes para todo lo que tiene que ver con la propiedad privada. Ahora, no es exactamente eso lo que dice, sino lo que dice es que no va a desalojar, sino que va a dialogar, lo cual también es cierto, crea una incerteza jurídica, pero no es para ser fiel a las palabras. Él dijo, y lo que yo escuché, es que el derecho a la propiedad privada tenía el mismo rango que el derecho habitacional de los que convengamos que ha dicho muchas cosas también, entonces no es bueno, puede ser que haya cambiado. No, han cambiado los programas, el de Boric y el de Kast han cambiado. Las volteretas han gozado buena salud en todos los barrios. Pero bueno, yo creo que es bueno que un candidato se abra a cambiar aquellos puntos que no tiene acuerdo, que no se sostienen y que esté dispuesto a sí, pero la cosa también es la coherencia, pues, así también es eso, es ver, porque ahora acabamos de ver un programa entero en los cuales todos los párrafos que se mencionó no va ninguno, entonces uno al final dice, bueno, la empresa pública no sé si las van a también, si las van a privatizar o no con capitalismo popular, no sé. Hoy día escuché que Codelco no se privatiza. Ya está TVN y están otras. Codelco, en NAP, Le quería preguntar más de un aspecto político. ¿Usted quedó satisfecha de la forma como Sebastián Sichel apoyó a José Antonio Kast o usted hubiese esperado algo más decidido? No, yo no quedé satisfecha con la forma. ¿Por qué? Porque creo que hoy día en Chile tenemos dos alternativas, dos caminos que son sumamente polarizantes, son muy distintos. Yo creo claramente que hay uno mejor que otro, es mi opinión personal, ¿verdad? Sebastián Sichel al parecer también piensa lo mismo porque le dio el apoyo finalmente a José Antonio Kast, pero creo que la forma en que se lo dio, las cosas que pasaron, ¿verdad? Con esta carta, esta publicación. ¿Usted cree que esa carta fue un error? No, creo que la carta es adecuada y creo que los puntos son adecuados, pero a mí me hubiera gustado que él hubiese conversado esos puntos con José Antonio Kast, ¿verdad? Y que hubieran salido con una declaración pública donde él asume y toma esos puntos, y no por la prensa, donde creo que al final terminó perjudicando al candidato más que favoreciendo. ¿Y qué te parece, ya que estamos hablando de contactos para la segunda vuelta, qué te parece todo lo que de alguna manera se coquetea con Franco Parisi? Y no estoy hablando de los votantes de Parisi, estoy hablando directamente con Franco Parisi, una persona que tiene una serie de situaciones que incluso el propio José Antonio Kast pareció que las desconocía, digamos. Sí, es un fenómeno bien interesante, la verdad, bien interesante. Dos candidatos que se están peleando por quién se acerca más a Parisi. ¿Usted está de acuerdo con que haya ido al programa Bad Boys ahora hace un rato atrás? Sí. Yo creo que un candidato presidencial tiene que ir a todos los programas que lo invitan, creo que tiene que ir a la mayor cantidad de debates, exponerse, me parece que sí. Y Gabriel Boric había aceptado ir a ese programa y ahora rechazó ir. A mí me parece que... Está en suspenso. Yo de verdad les digo, yo lamento que en esta segunda vuelta, que es tan importante y donde ambos candidatos probablemente van a hacer modificaciones a sus programas, ¿verdad? Tengamos solamente, hasta donde yo sé, solamente un debate para conocer las nuevas propuestas de estos candidatos presidenciales. Me parece que entre mayor posibilidades para poder conocer las ideas, cuanto mejor. Pero no creo, o sea, estamos de acuerdo que debatir es lo ideal, digamos, pero una cosa es ir a debate de los dos y otro ir a un programa donde se legitima como interlocutor a una persona profundamente cuestionada que, primero, es un padre irresponsable que no paga la pensión de alimentos. Su candidato ha dicho que, bueno, que él está en su derecho eventualmente a asegurarse si lo que le están cobrando es justo. Es decir, ese discurso, sentarse en una mesa con él, acabamos de escuchar las declaraciones que hizo y dijo, bueno, usted tiene que ver como si fuera un problema de él. ¿No ha faltado ahí un poco más de dureza a la hora de cuestionar a Franco Parisi en lugar de ir a su mesa? ¿Te digo algo? Franco Parisi salió tercero. No, si eso no lo discute nadie. Y hay mucha gente en Chile que votó por él y yo creo que uno tiene que ir y enfrentar a esas personas que piensan distinto, que no están de acuerdo y que tienen esa votación. Respecto a la situación de Franco Parisi, respecto de su deuda alimenticia con sus hijos, a ver, José Antonio Kast, y en esto yo tengo diferencias con José Antonio Kast, pero si hay algo que José Antonio Kast defiende es la familia. Por eso y ha sido absolutamente certero al decir que todo padre o madre tiene como deber moral pagar la pensión alimenticia de sus hijos. Pero eso no fue lo primero que dijo con Parisi. Él lo que ha dicho, hasta donde yo sé, ustedes me pueden corregir, lo que ha dicho él es que todo padre y madre tiene una obligación con sus hijos, tiene que pagar la pensión alimenticia, pero si hay una disputa de un monto, y yo acá desconozco las
pormenores de la disputa de Parisi con su mujer, ¿verdad? Pero si hay una disputa por un monto, bueno, hay una instancia judicial donde tú apelas al juez para revisar ese monto. Pero ahora, que no haya pagado la lo que dijo pensión, José Antonio Cast fue, está bien, puede decir siempre que hay que pagar las pensiones, pero respecto a Parisi, después de pedir perdón por el programa de la mujer, salió diciendo que él no creía que Parisi no quisiera pagar, sino que lo que quería discutir es la justicia del monto. El monto está determinado, ya hay una determinación de cuál es la pensión. Por lo tanto, llama mucho la atención. Después le dijo, ahora en el programa Bad Boys, le dijo que creía que iba a tener que pagar lo que tuviera que pagar y dijo que no estaba al tanto, debiera estar al tanto para saber a dónde va. También uno se pregunta cómo no está al tanto, digamos, si está en toda la prensa ampliamente publicado lo que ocurre con Franco Parisi. Entonces, ¿cómo puede decir que en el fondo no es que no quiera pagar, si hay una resolución judicial que dice que hay una deuda? Está bien, hay una resolución judicial que dice que hay una deuda, tú puedes apelar a esa resolución porque te puede parecer injusta y puedes ir a un segundo juez, a una segunda instancia para revisar ese fallo. Eso existe en nuestra justicia. Ya está hecha la liquidación. Por la Corte, o sea, tú tienes instancias para poder apelar, aunque ya un primer juez te haya dicho una instancia. Yo no conozco los pormenores, Mónica, no te puedo decir si ya se ocuparon todas las instancias legales que llegaste hasta la Corte Suprema. Yo no te puedo decir eso, yo no conozco los pormenores de Franco Parisi y me parece que el tema del monto, si es que todavía cabe discusión, será un tema de él. Pero lo que es inaceptable es que una persona en Chile no pague la pensión alimenticia de su hijo y eso es inaceptable en cualquier circunstancia. Déjame hacerte una pregunta respecto de la otra parte que la mencionaste al principio y que ahora quiero retomarla, que es el medio ambiente. En términos de medio ambiente siempre ha habido una suerte de conflicto entre el crecimiento económico y el medio ambiente. A ver, ¿qué tanto tenemos que...? Hubo un momento dado que un ministro de la Concertación en esa época dijo que nosotros debíamos tener, primero que nada, un crecimiento muy grande hasta llegar más o menos a la medianía de Europa para empezar a hacer cambios notables en otras materias de cosas. Te lo pregunto directamente. ¿Cómo se ve dentro de el comando de José Antonio Cast, dentro de su lógica, esta relación que hay entre economía y medio ambiente? ¿Qué tienes que proteger, aunque te signifique de alguna manera no tener el crecimiento que te podrías tener de otra manera? Qué buena pregunta, Fernando, porque efectivamente cuando tú miras quiénes son los países que más contaminan en el mundo y que más contribuyen, ¿verdad?, a las emisiones de CO2, son los países que tienen la población, el número de población influye, ¿verdad? Pero son los países más ricos, son los países que más producen. La producción tiene un costo medioambiental alto, ¿ya? Y cuando uno dice, bueno, entonces decrezcamos, ¿verdad? Hay gente que propone incluso decrecer. Pero ¿qué significa decrecer y por qué uno quiere crecer económicamente? Uno no quiere crecer económicamente porque es per se bueno. El crecimiento, y eso lo muestra la evidencia y nuestra historia, el crecimiento ha permitido desarrollo social, mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces hay un equilibrio súper complejo, que es cómo avanzamos en entregarle mejor calidad de vida a las personas, cómo mejoramos el bienestar social de un país y al mismo tiempo cuidamos nuestro medio ambiente. Esta pregunta antes no existía. Antes era solamente crezcamos económicamente sin límites para alcanzar un desarrollo social y tener a nuestra población en un mejor estándar de vida. Hoy día hay que encontrar un nuevo equilibrio. Ya, pero y ese nuevo dentro equilibrio, del comando de José Antonio, que es básicamente el candidato que estás apoyando, a ver, ¿cómo ve él esa relación entre medio ambiente y crecimiento? Yo no te puedo decir lo que lo ve él porque yo no he hablado con José Antonio Cast, te puedo decir lo que estamos participando en la mesa de medio ambiente, donde decimos acá se requiere un nuevo equilibrio, donde el crecimiento económico, que lo queremos porque implica mejor estándar de vida para la gente, tiene que ir de la mano, no puede ser a cualquier costo, tiene que ir de la mano con el cuidado del medio ambiente y por lo tanto tenemos que tomar medidas de mitigación y de adaptación y tenemos que acá involucrar a todos los sectores, al sector privado, a la población y al Estado en un rol y en un desafío de una tremenda envergadura y lo que estamos proponiendo es una fuertísima inversión, son 4.000 millones de dólares al año que tiene que ponerse el sector privado para infraestructura con especial foco en el tema cambio climático, porque si no cambiamos nuestra matriz energética, si no
cambiamos el uso del agua, el uso de las energías, si no cambiamos cómo estamos desarrollando nuestra economía, no vamos a dejarle una deuda a nuestros futuros hijos que va a ser impagable. Una pregunta muy breve, última, ¿te has sentido cómoda en el comando José Antonio Caz? Súper cómoda, hemos sido escuchados, nuestros puntos se han tomado, hemos logrado hacer tremendos cambios, creo que vamos a entregar un buen programa, por lo menos las 2 mesas que yo participo, que es economía y que es medio ambiente. El martes a las 8:30 de la mañana se lanza el nuevo programa. Muchas gracias, Silvecia Aguirre, por haber Muchas estado gracias a ustedes. Volvemos en un ratito con el senador Carlos Moya.
Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y ya está nuestro invitado, el senador Carlos Montes. Bienvenido, senador. Muchas gracias, Fernando. Se la voy a poner así, suavecita. Esas son las de entrada, de entrada. Cuesta mucho ser parte de un equipo donde hay personas que se encargaron de crecer políticamente basureando todo lo que ustedes hicieron como Concertación. Mira, desde antes, pero particularmente cuando se supo el resultado, teníamos una clara convicción. O sea que es muy importante lo que se va a decir ahora, quién es presidente, y no tenemos dudas que Boric representa por lo menos un camino de avance, de transformaciones, no dudamos. Respecto a lo que ocurrió con los 30 años, porque esa es la discusión en concreto, es una discusión pendiente en nosotros y en la realidad académica y en la realidad política. Yo creo que postergamos mucho haber entrado en esa discusión y eso hay que entrar. Y eso yo creo que uno de los desafíos posteriores al 19. Pero eso se deja para después, dice usted. No, es una discusión. O sea, nosotros aquí lo que tenemos claro es que apoyamos a Boric. Estamos jugándonos con todo por Boric. Yo estuve hoy día en distintas actividades, en distintos lados, la verdad que hay un entusiasmo. O sea, el acto de Rancagua ayer, hoy día en Concepción, por todo Chile, actos por todo Chile, y ahí están metidos los socialistas, los demócratas cristianos, junto al Frente Amplio. Hay mucha esperanza, hay mucha fuerza. Se ha recuperado una ética realmente importante. Esa no fue la pregunta fue si era muy difícil entrar a un equipo que había crecido a costa de basurearlo. O sea, no es fácil, ¿eh? O sea, una que hubiera querido ganar con otras propuestas, con otras alternativas. Sin embargo, la realidad es esta y por lo tanto tenemos que procesarlo. Yo esto es una cosa que la veo desde antes. Yo creo que desde antes nosotros no estábamos discutiendo bien esto y dejamos pasar mucho tiempo antes de haber asumido internamente primero, ¿eh? El tema de los 30 años. Y una pregunta que la dejó abierta, me gustaría que aquí la respondiera, la dejó abierta en la tercera. ¿El Partido Socialista en Apruebo Dignidad o en Nuevo Pacto Social? ¿Con quién tiene más afinidad? ¿Con Apruebo Dignidad o con Nuevo Pacto Social el PS? Según usted, para usted. Es que yo no creo que sea ese el dilema hoy día. Para nosotros hoy día es apoyar con todo a No, yo estoy pensando en mañana, no hoy día. En mañana estoy pensando, después de la elección. ¿Apruebo Dignidad o Nuevo Pacto Social? Después de la elección, que yo estoy convencido que va a ganar Boric, es seguir en el debate sobre las propuestas, en el debate sobre lo que va a hacer. Y yo creo que el Partido Socialista necesita volcarse a su propia reflexión. Ya, de hecho, tiene un congreso en marzo y es muy importante porque ha habido un periodo muy largo en que todo estaba en función de la reacción para el momento y poco reflexión más de fondo. ¿Y esa reflexión es incompatible con estar en el gobierno? Bueno, ese es un tema que va a haber que definir y seguramente va a haber muchas instancias que se va a discutir, pero hasta hoy día... ¿Cuál es su opinión? O sea, en mi opinión, yo preferiría que no estuviéramos en el gobierno, que apoyáramos claramente la reforma, estuviéramos básicamente reconstruyendo proyectos, reinsertándose en la sociedad, reconstruyendo un socialismo democrático que se ha debilitado mucho en la sociedad chilena. ¿A usted le parece que Apruebo Dignidad tiene el peso como para sostener un gobierno solo, con transformaciones tan profundas como... Bueno, vamos a ver en el camino. Yo creo que tiene gente muy talentosa, o sea, no creo que no la tenga, pero vamos a ver cómo la va a implementar. Pero, ¿me puede aclarar una cosa por lo que le preguntaba también Daniel? Usted dice, el PS preferiría que no estuviera en el gobierno, dice usted, que estuviera en la reflexión interna, ¿cierto? No, yo no creo que estuviera en la vida política, en el debate nacional, pero exacto, también reflexionando ya, pero que no estuviera el PS en el gobierno. Pero es también partidario de que tampoco hayan miembros del PS en el gobierno. ¿Usted preferiría que los militantes del Partido Socialista, usted, su opinión, que ningún militante del Partido Socialista asumieran cargos del gobierno? Yo creo que eso se puede dar dependiendo cómo sean las cosas. No se ha conversado, no se ha discutido dentro del Partido Socialista, ni se ha discutido tampoco fuera. Eso es un tema posterior al 19. ¿Pero no le parece que la señal de gobernabilidad del mundo de Boric debería venir antes con quién voy a gobernar? Bueno, pero las cosas no están así. ¿Pero le parece que debería aclararlo antes o no? Porque para el elector igual es un dato importante. Tiene un bloque político para gobernar y ese bloque político ganó la primera vuelta y hoy día está en una segunda vuelta y un conjunto de sectores muy amplio le ha dicho vamos, apoyemos porque esa es la mejor opción para Chile. Y su programa lo están decantando, han habido instancias para conversarlo, para precisarlo, profundizarlo. Bueno, en eso estamos. Cuando Ricardo Lagos
dijo yo estoy con Boric. Es una manera de decir, mire, aquí hay un amplio espectro de sectores que están con Boric. Eso lo estamos viendo en todos lados porque se entiende que el dilema global es muy serio para Chile. Senador, ¿usted estaría disponible para asumir un ministerio eventualmente? Yo estoy en otra etapa de la vida, yo no estoy en eso. No, pero... Si puede estar en otra etapa, pero la pregunta es clara. No está bien. Yo no preguntando si estás en la etapa de ser ministro de un próximo gobierno. Yo podría, no, mira, yo no estoy en eso, no estoy en eso porque algunos dicen que yo estoy en el ¿cuándo me lo pidieron ahí? Pero no estoy por ningún proyecto. No, pero llevarme un minuto, bueno, eventualmente se le podría ofrecer. Senador, muchos quisieron ver en cómo se han dado las cosas estas últimas semanas en el apoyo del Partido Socialista sin condiciones y en el camino distinto que tomó la democracia cristiana, es decir, primero hacer reunirse, una junta nacional, decidir eventualmente qué hacía el partido, un camino bien distinto, y de un primer minuto dijeron que iban a hacer oposición al gobierno de Boric. Muchos quisieron ver en eso el fin de la alianza entre el Partido Socialista y la democracia cristiana y por lo tanto, un acercamiento por fin del Partido Socialista al Frente Amplio. ¿Usted cree que se terminó esa alianza histórica entre usted y los demócratas cristianos? Mire, hay que tener muy claro que el Partido Socialista es un partido de izquierda. Sí, el Partido Socialista, dentro de su política, entiende de que va a haber una amplia alianza con el centro y toda la izquierda en función de hacer transformaciones, porque si no, no es posible hacer transformaciones. Eso como marco más general, congresal. Pero vamos a esto específicamente. Específicamente en esto, yo creo que eso está por verse, pero la hipótesis o la idea más fuerte que hay es tratar de construir un amplio frente por los cambios en el país, una amplia mayoría por los cambios. Es muy difícil no hacerlo así. Y yo creo que es importante que esté la izquierda, pero también entenderse con el centro. O sea, esto lo aprendimos en la historia, no es una cosa solamente teórica. Lo aprendimos en la historia que para hacer cambio en un país donde la derecha tiene el poder que tiene, donde tiene una manera de controlar los medios, una manera de controlar la economía, controlarlo todo, en fin, requiere una amplia mayoría para hacer cambio. Y eso hay que considerarlo. Aquel día famoso donde casi se van en una primaria con apruebo de dignidad, ¿se olvidó esa lección? Que estuvieron a horas de haberlo roto y de hecho fue por voluntad de otros que eso... O sea, lo rompieron de hecho, digamos, y más después tuvieron que volver. Yo creo que fue una situación muy confusa, que es parte de las confusiones que hubo ahora y que es parte de lo que ha desestabilizado. Lo veo muy diplomático, senador. No entendí esta cosa de la gran unidad. Con eso, si me lo puede traducir en sigla, es que se junten en un gran partido el PS con el PR. No, yo no estoy pensando en términos de partidos, sino que son bloques. De partida, Mónica, en el Congreso eso va a tener que operar así, o si no, no es posible hacer nada. No, sí, pues en el Congreso no hay una amplia mayoría entre el centro y la izquierda para ciertos proyectos de ley, no es posible. Pero eso no es solo en el Congreso, es también en la realidad social, en la convención, en distintos lados. Es muy importante que haya una amplia mayoría para hacer transformaciones en Chile, o si no, no es viable. Yo quiero llevar algunas cosas de definiciones, así, de política contingente. Lo primero, ¿usted le aconsejaría a Gabriel Boric que fuera o que no fuera al programa Franco Parisi? O sea, yo creo que no debiera ir. ¿Por qué? Sin embargo, porque creo que hay una gran molestia de distintos sectores, sobre todo el feminismo, porque lo que él representa en relación a las pensiones no es una cosa puramente de pagar o no pagar. Es un problema de una actitud frente a la mujer, es una actitud frente a su realidad de pareja y todo. Y creo además que el tema es conversar con la gente que votó por Parisi. Y yo quisiera que hubiera un diálogo más con ellos, y hay que buscar. De hecho, a mí me ha tocado estar en distintos lados con gente que votó por Parisi. Y el argumento principal es la bronca total con la política. O sea, es el argumento. Entre menos formación política, más cercanía por la bronca con la política. Quiero preguntar algunas definiciones, si usted ya las maneja respecto de los cambios que va a haber en el programa. Recién estamos conversando eso con Silvia Izaguirre. Sí, vi el examen que le tomó Mónica. No, es una entrevista, no es nunca un examen. Y que los ciudadanos necesitan saber, pues si cambian tanto el programa necesitan saber. Primero, lo que pasa es que cambió tanto el programa que yo no alcancé a notar todos los nuevos. El de usted también ha cambiado harto. Primero, los impuestos se van a subir en la misma magnitud que se dijo inicialmente y que después se moderó. ¿O cuánto se van a subir los impuestos en total? ¿La carga tributaria cuánto va a subir? Lo que plantea el programa es un 8% en 8 años, ¿no es cierto? Eso fue lo que planteó el programa. ¿Eso se va a moderar? Eso se está discutiendo. Hay mucho acuerdo en la necesidad de aumentar los impuestos, con todos los sectores que se han incorporado economistas. En segundo lugar, hay acuerdo en los instrumentos necesarios. Lo que está en discusión es la gradualidad, la secuencia de esto. ¿Cuánto se hace en este gobierno y cuánto se piensa para el próximo gobierno? Eso está en discusión. ¿Pero se mantienen los 8 puntos? O sea, se requieren
de esa envergadura son los recursos que se quieren para hacer cambio en este país. O sea, acuérdense que estamos con 22%, los tributarios 22% del PIB, el OECD tiene 33%, o sea, nosotros estamos con... Se mantiene el 8% y se discute la gradualidad, ¿en cuánto tiempo se va a hacer eso? ¿Y de qué manera? Y el curso de las cosas, porque además, como todos sabemos, esto supone un debate en el país, pero también supone acuerdo parlamentario. Si Michelle Bachelet en el 2014 tenía una mayoría mayor en el Parlamento, y la verdad que el conjunto de discusiones, sobre todo en algunos aspectos, fue muy difícil y obligó a hacer otra pregunta económica, las pensiones finalmente, los fondos de los trabajadores, ¿van a ser o no heredables? Porque Claudia Sangüesa dijo que no iban a ser heredables. ¿Son o no heredables en el programa de Gabriel Boric? Es que depende, mire, ¿Cómo? Depende, porque lo que pasa es que se está planteando distintos pisos, ¿no es cierto? Hay un piso, una pensión básica universal, hay un piso colectivo, hay un piso individual. Hay una parte que va a ser, con este nombre nocional que se llama, o sea, que corresponden a cada uno, y eso va a ser parte de su patrimonio. Y hay una parte... heredable. Las cuentas nacionales no son heredables. Nacionales, ninguna parte son heredables. No va a haber nada heredable. Pero hay una parte que son parte de los fondos que hoy día tienen, y que van a seguir siendo propios, los que están hoy día en manos, que van a ser lo mismo que son hoy día. Solo va a ser heredable los fondos anteriores a la reforma, ¿eso es? Es lo que yo creo que es lo más probable. Ya, y otra pregunta, si no está dispuesto el candidato, según lo que dice ahora, a indultar a quienes, por ejemplo, hayan cometido destrozos contra las pymes y otras cosas, incendios, ¿qué sí se indultaría? ¿Qué apoya indultar el candidato? El proyecto de ley de indulto está parado en el Senado porque es un muy mal proyecto. Estoy preguntando por definiciones políticas. No, es un muy mal proyecto. Y por lo tanto lo que se está buscando es ser más justo en lo que ha ocurrido con muchos presos de todo ese periodo, en que han pasado 2 años o más, o sea, ahora más días incluso presos, y la verdad que eso no se ha resuelto. Hay que ver caso a caso. Nosotros pero eso no es una ley de indulto. No, vamos a ver caso a caso. Eso es lo que nosotros vamos a analizar antes de definir las normas específicas, pero esto no es en ningún caso un indulto general, cualquiera sea lo que haya ocurrido en esa época. O sea, el proyecto ya no cuenta, el proyecto como está no cuenta con el apoyo del candidato. No sé lo del candidato, lo que le digo es que el proyecto como está en el debate del Senado para realmente hacer algo que sea justo por un lado, que diferencie los distintos tipos de casos, que considere delitos extremos como planteó Boric, y la verdad que tenga una solución racional. O sea, y quiera de amnistía en rigor, ¿usted está de acuerdo con eso? Sí, ¿no? Que se le puso originalmente, sí, había mucha confusión. En el fondo todos los especialistas consideran que el proyecto tiene grandes deficiencias, hay que rehacerlo completamente. O sea, el proyecto como estaba ya no va a ser. No, por eso podría haber ido a la sala, no ha ido a la sala ni siquiera en debate en general, porque era muy difícil votar en general un proyecto con esas debilidades, senador, de acuerdo a los especialistas. Y en cuanto a la posibilidad de que haya un quinto retiro, en realidad quinto entre comillas porque cuarto no hubo, quinto retiro, ¿usted cree que se tiene que abrir a esa opción, tiene que apoyarla al candidato o no? Bueno, a mí me está preguntando, yo soy muy contrario a los retiros. Pero usted votó a favor. No, yo voté a favor de la idea de legislar. Y voté a favor de la idea de legislar justamente para mejorar el proyecto. Y planteamos 4 condiciones para mejorarlo. En el cerrojo, la renta vitaliza, en fin, pero finalmente la comisión mixta no acogió nada. Pero esto se rechazó en la Cámara, no volvió al Senado, por lo tanto no lo vimos. Pero yo creo que hay que, y eso me parece muy bien lo que planteó Boric, Gabriel, es muy importante ver cuáles son los sectores que hoy día están más afectados. Siempre se plantea las pymes y se plantea sectores de profesionales de edad mayor, 50, 60 años, están sin trabajo. Y esos son los que más han presionado por el cuarto. Y yo creo que hay problemas reales en esos sectores. Sí, entonces hay que redefinir ahora el tema de las pymes. ¿Qué hacemos con las pymes? Sí, o sea, el FOGAPE, por ejemplo, está planteado para otra realidad de las pymes, no para la actual, ni para el endeudamiento que tienen que pagar. Y por otro lado, los profesionales requieren hemos planteado, lo hablamos con Cerda, ministro, un programa de empleo para profesionales calificados que hoy día están mucho rato sin empleo y por lo tanto... Senador, pero se lo pregunto porque diputados de su sector han dicho que van a reponer la idea de un quinto retiro y que esperan contar con el apoyo de Gabriel Boric. ¿Qué opina usted al respecto? No, yo creo que tenemos que ser capaces, desde el que se instala un gobierno, entre todos, desde dentro del gobierno y desde afuera, en la necesidad de tener una política social más consistente. No solo por los efectos económicos de los retiros, sino también por los efectos sociales. Tenemos que empezar a reconstruir un sistema real de seguridad social. O sea, no podemos seguir diciendo que estos son fondos, porque la distorsión viene de decir, son fondos de cada uno hace lo que quiere con sus fondos y por lo tanto devuelvan, que es la lógica que se instaló. Estos no son solo individuales, son también productos, son ahorros obligatorios. Y porque la sociedad ha decidido que se requiere
prepararnos para la tercera edad. Y hay que reconstruir un sistema de seguridad social porque el sistema de AFP no da para más. Es un muy mal sistema. Pero por eso han sido tan perversos los retiros, porque han reforzado la idea según la cual la plata es mía. Ese es uno de los errores mayores nuestros. O sea, aquí el problema no es solo social y económico, es también político y cultural. El problema ideológico ahí en la izquierda. Ideológico, muy grande. Y partió con alguien que empezó a apoyar las defensas que son de cada uno, ¿no es cierto? Partió en un juicio. Bueno, yo creo que esto ha sido un gran error profundo y nos va a costar revertir este debate. Senador, los candidatos presidenciales que van a la segunda vuelta no pueden ser calificados de ninguna manera como parte de lo que podríamos denominar el centro político, centro derecha o centro izquierda. Si es que a uno le hubiese preguntado a cualquier persona cuál era la posibilidad de que hubiera dos candidatos que van a una segunda vuelta, ninguno de los cuales se hace cargo de sentirse parte del centro político del país, cosa que ha sido permanente desde el retorno a la democracia y mucho antes también. ¿Cómo explica eso usted? ¿Cómo explica el que empiecen a decaer los partidos políticos en el volumen que lo han hecho? Que empiecen a las personas a votar por personas que no corresponden a lo que fue el pensamiento medio del país durante 40 años. Está usted viendo a sus propios partidos, el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, de alguna manera una suerte de cuenta regresiva en términos de su viabilidad como instrumento político? Mire, yo creo que este es un tema bien profundo, que hoy día se está escribiendo y viendo esto porque no es solo chileno. Es un problema que se está dando en Europa, se está dando, en fin, y en otros lados. Y en otras partes de América, hay una crisis de los partidos tradicionales, de la forma que fueron, de la forma que son. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la crisis de la política. Y tiene mucho que ver con la pérdida de poder de la política también. O sea, la globalización ha hecho que los estados nacionales y la política nacional, y eso ha afectado mucho a los partidos, que estaban muy vinculados al tipo de estado en que estábamos, en que hemos estado. Entonces es un problema bien profundo, ¿eh? No es una cuestión superficial y no se puede, como una señora por ahí que dice porque son todos corruptos, aquí no, es más profundo que eso. Y los partidos tienen que reposicionarse en la sociedad, primero en el vínculo con la gente, a representar, en segundo lugar en su proyecto para esta nueva sociedad, porque es una sociedad distinta, en su forma de tomar decisiones, de discutir. Yo creo que viene un tiempo, particularmente los partidos de izquierda, particularmente el Partido Socialista, de repensarse y reconstruirse para el mundo actual. ¿Hace alguna autocrítica respecto de las señales que dio la izquierda chilena en el tema del orden? Porque uno puede pensar que el primer lugar de José Antonio Kast tiene que ver con que logró captar una demanda que estaba un poco en el aire, ¿no? Y respecto a la cual la izquierda parece haber sido un poco ciega. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Hay alguna autocrítica que hacer ahí? Sí, yo antes de responder eso quiero agregar una cosa a lo que le decía Fernando. Yo creo que hay que entender que el programa de Boric, que ella es muy aplicada y probablemente lo leyó entero, es lo más socialdemócrata que uno puede, tiene un carácter socialdemócrata prácticamente entero. ¿Eh? O sea, si uno lo compara ese programa con lo que el programa, lo acabo de leer, el programa del PSOE, que acaba de salir en cada uno de los campos, en el tipo de Estado, en el tipo de entendimiento público-privado, tiene bastantes componentes y carácter socialdemócrata. Yo creo que hay que tener claro que eso es lo que permite hoy día construir un gran frente en torno a esto. Respecto al tema de la seguridad, mira, yo he estado por años metido, incluso cuando partí en los 90, con este mismo tema, cuando recién estaba partiendo la droga, estaba expandiéndose la droga. Yo creo que estamos muy confusos todos, ¿eh? Esa es mi opinión, no le estamos achuntando. Si uno lee el informe de la OEA sobre esto, dice, bueno, llevamos 30 o 20 años diciendo que hay que la guerra contra la droga y nos fracasamos en todos lados. Yo creo que ese es el tipo de problemas que hay. En el caso nuestro se expande el microtráfico por todos lados, se expanden las armas de una manera impresionante. Hice una pregunta por la relación de la izquierda con la violencia en los últimos 2 años. Voy a terminar con eso. Yo creo que la izquierda no ha considerado en todo el significado que tiene la falta de seguridad que hay en los barrios, la falta de seguridad que hay en el país, y a su vez no ha ayudado a construir alternativas. ¿Eh? O sea, porque aquí no basta con decir yo voy a reprimir, porque lo que dice Boric, lo que dice Kast dice voy a reprimir. ¿Qué va a sacar con eso? O sea, es más o menos lo que se ha tratado de hacer y no ha resultado. ¿No? Entonces una simplificación total. Y ahora ya no se van a refundar a Carabineros, sino que se va a reformar. ¿Por qué cambió la palabra el candidato refundar por reformar? Yo no le puedo explicar por qué se cambió exactamente, no, pero lo que pasa... Usted y yo sabemos que son señales políticas, no es lo mismo decir refundar que reformar. Lo que pasa es que
Han pasado 4 años casi de este gobierno. Llegó el señor Piñera, echó a 50 generales, 50 o algo alrededor de eso, y creyó que estaba en una empresa. Y la crisis de Carabineros se profundizó mucho porque aparecieron todos los casos de corrupción y todo lo demás. Ya, pero esa gente había que sacarla si estaban involucrados en el caso. Yo creo que no hay ninguna, porque aquí la discusión real fue entre modernización y reforma, esa fue la discusión original. No, fue entre refundación y reforma. Yo creo que aquí se requiere un cambio fundamental de doctrina. Que eso es en lo que ha ocurrido en varios países se entiende como reforma, porque esto hay que hacerlo con las policías, no contra los policías, o sea, para reconstruir una institución. Y además lo más complejo de esto, que esto demora 10 años. Senador, usted y yo sabemos que una de las cosas diferenciadoras es que se propuso en la candidatura de Apruebo Dignidad refundar Carabineros, mientras los otros hablaban de cambios, modernizaciones, algunas reformas. ¿Ya no se va a refundar Carabineros? Mire, yo no sé el alcance que tiene el término de refundar para esos efectos, porque yo creo que hay que hacer una reforma profunda que demora 10 años, por lo menos, una reforma que supone cambiar la doctrina, terminar con esta policía tan militarizada, es una policía que tiene que servir a la sociedad y no solamente dedicarse a perseguir el delito, sino que perseguir el delito en función de la sociedad. Creo que hay que formar personas de otra manera. Hoy día el gran problema es la formación. Segundo, creo que hay que tener, hoy día, ¿sabe cuánta gente, cuántos cupos hay en Carabineros en este momento? 57.000. ¿Sabe cuántos carabineros reales existen contratados? 48.000. O sea, realmente hay una situación... ¿Fue un error hablar de refundar entonces? Es que yo, mire, refundar, si es que fuera a crear una nueva policía, que es lo que algunos plantearon, otra distinta, sin considerar la que existe, yo creo que cuando hay que cumplir 2 propósitos, ir creando una nueva, pero a su vez tener seguridad en el país. Esto requiere, por lo tanto, una estrategia de reforma muy fina, porque hay que cumplir 2 objetivos simultáneamente. Nos está acabando el tiempo para las últimas preguntas. Yo tengo una muy breve. Usted es experimentado en segundas vueltas, de hecho estuvo en la mítica segunda vuelta de Lagos Lavín. ¿Está satisfecho de la forma como Boric ha enfrentado esta segunda vuelta, considerando toda la experiencia de esa segunda vuelta, que por ejemplo, Lagos unas cosas que hizo fue cambiar su comando completo, cambió discurso, hizo una transformación. El discurso partiendo de Boric del domingo en el que pierde, daba cuenta que no estaba muy preparado para este escenario. ¿Usted está satisfecho cómo los ha hecho? Mire, yo no me voy a poner a criticar un comando en el cual estoy tratando de colaborar, pero la verdad es que yo creo que esto hubiera requerido más preparación, o sea, cada uno de los días determinante, y cada una de las acciones que se hacen. Bueno, yo creo que hay un equipo muy bueno de gente, de mucha calidad, la que está fundamentalmente en lo que yo conozco más que el equipo político, de gran tonelaje, de gran seriedad. Y la verdad es que creo que faltó tener un plan más concreto, operativo desde antes, y eso comparto lo que a usted le preocupa. Lo van a postular para canciller, parece. Una pregunta muy breve. ¿Le parece prudente que la convención modifique el próximo periodo presidencial o el nuevo régimen político debería partir una vez concluido el periodo del presidente que elegimos en 2 semanas más? Yo creo que tiene que ser cuando termine el periodo del que elegimos en los próximos años más. Y creo que es re importante discutir estas cosas, que se sepan más, que no terminen siendo blanco-negro, un debate falso. Lo mismo que unicameral o bicameral, o sea, se requiere que este debate se comprenda, que no se sobrepolitice antes de instalarse cuál es el real debate. Ahora, porque esto es un tema sustantivo para el tipo de democracia. Yo por eso le digo que a usted lo leo, porque... O sea, Ininderati hoy día dice que el problema principal es la democracia, es lo que está marcando todo. Yo lo he seguido mucho a él y creo realmente que necesitamos pensar más globalmente lo que estamos viviendo. No es solo una pelea coyuntural inmediata, estos son temas más serios que van a marcar por mucho tiempo al país y espero que la convención incorpore todos esos elementos. Ahora, convengamos, Carlos, que lo que tú acabas de contestar respecto de la pregunta de Daniel sobre si es que debiera materializarse los cambios que se proponen en la Constitución, la nueva Constitución, relativamente en forma inmediata antes de que termine el próximo mandato o al terminar el mandato. Eso es bien curioso porque depende de con quién hablas, te puede dar múltiples respuestas. Si es que creen que van a ganar, quieren que se cambie después del mandato. Si se creen que van a perder o pueden perder, quieren que se cambie de inmediato. Mira, Fernando, aquí hay un tema, y eso vale para los dos lados. Aquí hay un tema de responsabilidad democrática. ¿Quién sabe lo que significan 4 años? 4 años no es nada. Sobre todo cuando tienen que cambiar instituciones, un proceso largo. La Constitución del 25 se demoró 7 años de la Constitución en transformarse en leyes. 7 años. O sea, las cosas tienen, y hoy día seguramente va a ser mucho menor por otra razón, pero creo que es importante entender que esto
una vez que lo plantee la convención, que se apruebe la nueva constitución, se requiere un proceso de construcción de ley y todo un debate nacional. Lo peor sería imponerle al país una forma constitucional o una forma institucional que no responda a una mayoría muy clara. Tenemos el minuto de confianza, Mónica Rincón. Ya. Me parece incomprensible que los candidatos Kast y Boric hayan decidido aceptar ir al programa de Franco Parisi Bad Boys, aunque el de Boric, la asistencia está parece en duda. Sí obtuvo 1 millón de votos, evidentemente, y justamente es una ocasión para probar convicciones. Se trata de un candidato remoto que no ha cumplido con la obligación mínima de todo padre o madre. Cuando José Antonio Kast dice que no cree que no quiera pagar, sino que quiere pagar lo justo, conveniente olvida que lo justo ya lo determinó un tribunal. Y no solo olvida que hace nada le pidió disculpas a las mujeres por su programa, sino que alguien que dice defender la familia debería encontrar inaceptable reunirse con un ex candidato que no cumple con un mínimo hacia ella. Cierto que, le dijo en todo caso, le mencionó el tema en esta intervención que tuvo hoy día, José Antonio Kast. Ahora es cierto que Boric ha puesto en duda su asistencia y que ha dicho que no cambiará de opinión sobre lo reprochable que es que Parisi no haya cumplido con su obligación como padre. Pero la razón de estar en duda su asistencia es la información de que podría haberse juntado en Estados Unidos con Kast, algo que este negó, no el tema de la pensión. Una candidatura que se define como feminista no debería cometer este error. No porque el otro aspirante a la moneda vaya al club de Toby de París, él tiene que ir. Al contrario, no hacerlo sería un contraste esperanzador. Sería importante que ambos le dijeran en su cara que la deuda alimenticia es inaceptable. Sí. ¿Sería suficiente? No. Los votantes de Parisi son respetables, su partido también lo es. Esto no es sobre ellos, es sobre el ex candidato. Es a esas personas a las que tiene que hablárseles en cada plaza, en cada esquina de uno y otro lado. Para cerrar, la política también vive de símbolos y están validando un ex candidato que no ha podido venir a Chile porque de aquí no sale hasta pagar la deuda con sus hijos. Eso se llama violencia económica y reunirse con él es una afrenta para muchísimas de las cientos de mujeres que sufren esta violencia económica y sus hijos. Minuto, Macarena. Mi minuto. Oye, apoyo cada una de las palabras que dijo Mónica. Ojalá lo tuvieran claro de lo que se está jugando. No todo sea por los votos. Bueno, voy a mi minuto de confianza. Hoy día Tiane Endler, la mejor arquera del mundo, capitana de nuestra selección de fútbol, decía: me gustaría poder casarme en mi país. Sí, lo vi. Algo que todos los que somos heterosexuales lo tenemos súper internalizado, nos parece obvio, natural, es de toda justicia. Ella no puede hacerlo porque ama a otra mujer. Por lo tanto, su país no le reconoce ese derecho. Ella está casada en Francia y no puede hacerlo aquí. Y esto llama aún más la atención porque están ya los votos para la aprobación del matrimonio igualitario, pero por algo que, bueno, trámite, lo mandaron de nuevo a comisión mixta, por ahí algún tipo de subterfugio, algunos dicen con la idea de atrasar la decisión, se vuelve a aplazar. Alguien dirá, esto es solamente una cuestión de días, pero cuando hay una injusticia tan flagrante, que es que adultos no puedan decidir casarse, una institución que es un contrato, pero aquí no estamos hablando de temas religiosos, estamos hablando de un contrato entre adultos, que además busca proteger a niños que están bajo el cuidado de parejas homosexuales, me parece que cualquier hora es urgente. Aquí no se trata de un día más, un día menos, se trata de saldar una deuda y ojalá que este martes, que cuando está nuevamente en tabla, el Senado y la Cámara de Diputados estén a la altura y transformen en ley algo que hace ya demasiado tiempo debería haber estado en nuestro ordenamiento jurídico. Daniel Mansuy. No puedo decirte, Macarena, lo que Macarena dijo de Mónica, pero ya lo podremos discutir alguna otra vez. Quería hablar de la Teletón, y de la Teletón porque el Frente Amplio, el mundo del Frente Amplio siempre tuvo un discurso extraordinariamente ácido con la Teletón. Giorgio Jackson, Gabriel Boric, la misma Isquiasiche en algún minuto. Y claro, el día Gabriel Boric en la mañana habló de la Teletón como aquel minuto símbolo de la unidad chilena, que yo creo que lo es, ¿no? Me llama la atención el cambio de opinión, lo valoro, me parece que espero que haya más convicción que oportunismo en ese cambio de opinión, pero me parece importante destacar el hito de la Teletón como efectiva unidad entre los chilenos por un lado y símbolo de la colaboración público-privada para resolver problemas urgentes para los cuales el Estado no siempre tiene la agilidad ni la prestancia para hacerlo. Entonces, me alegro del cambio de opinión del mundo del Frente Amplio, espero que haya más convicción que oportunismo y me parece que es una señal que va en la dirección justamente de lo que hablábamos antes, de moverse al centro, ir a buscar la grande mayoría y abandonar esa trinchera en la que estuvieron tanto tiempo. Yo fui educado en detestar al Club Deportivo de la Universidad de Chile. Pero no funcionó. Y así se lo dije a mi padre en algún momento dado.
porque me llevaba a ver los partidos de la Universidad de Chile durante la época del Ballet Azul y yo quería que esos jugadores jugaran por mi equipo, porque lo encontraba extraordinario. Gocé el logro de la Copa Sudamericana, porque encuentro que el fútbol y el buen fútbol es extraordinario. Eres un hincha muy raro, Fernando. Pero un hincha muy raro. pero quiero decir una cosa. Creo que el campeonato chileno pierde valor si no estaba Universidad de Chile y lo ganó hoy día y va a estar. Pero sacaban las felicitaciones en términos extraños, porque lo que no creo que pueda ser tolerable es que para ese mundo de hinchas la opacidad, la poca transparencia, la mentira sea el estándar con el cual se vive en la nueva situación administrativa y empresarial de una de las instituciones más grandes del país. Los felicito. Quedaron en primera división, extraordinario. Ahora creo que hay que darle al hincha no solamente la satisfacción de los 3 goles que hicieron hoy día, sino que hay que darle al hincha la satisfacción de la mínima transparencia para saber quién mierda es el dueño de Universidad de Chile. Oye, y que la universidad diga algo, ¿no? Portada de Luz mañana. El chilenismo telúnico. Carlos, tú tienes el último minuto. Mira, yo quisiera decirle a todos los que están viendo el programa de que esta no es una elección cualquiera, no es una elección más en la historia de este país. Esta es una elección presidencial que se da en el marco de una crisis social muy fuerte que se expresó en el estallido del 2019, en un proceso de tratar de buscar una salida a través de una convención constitucional como la que está en marcha. Es una elección donde quien sea presidente le va a tocar implementar los acuerdos que se toman en esta convención. Bueno, ¿y qué es lo que quiero decir? Quiero decir de que hay que tomar opciones y hay que informarse. Y yo le pediría a las personas que trataran de saber qué es lo que está en juego, qué es lo que está en discusión y votaran, fueran a votarse, realmente participaran. Yo creo que los jóvenes no votaron mucho en la primera vuelta, 2 millones de jóvenes no votaron, de menores de 30 estoy refiriéndome. Creo que hay que ver muchas partes del país, sectores populares que no votaron, es importante votar. Y yo les digo que Gabriel Boric representa un camino de progreso, de avance, y a mi juicio José Antonio Kast es contener, evitar que hayan cambios, tratar de volver atrás. La verdad que creo que hay que informarse, saber lo que está en juego, porque eso es lo que permite fortalecer nuestro país, fortalecer nuestra democracia y salir para adelante de esta etapa tan profunda que está viviendo la historia chilena y también mundial. Porque este no es solo un dilema chileno, sino que mundial. Carlos Montes, muchas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Daniel, Maca, Mónica. Muy buenas noches. Que le vayan, pero muy bien. Muy bien. Pero tú eres de qué equipo, perdón. Yo soy de Universidad Católica.